Sería un gusto. En esta oportunidad me gustaría poderle presentar el tema correspondiente al reglamento interior de trabajo. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema del reglamento interior del trabajo. Entonces, para ello podemos hablar de la potestad reglamentaria del Estado. Y uno de los conceptos y definiciones podemos encontrar que es para entender la necesidad reglamentaria del Estado. Es necesario comprender algunos aspectos a lo que se refiere los reglamentos en el campo administrativo, pues para ello existen varias teorías que explican la potestad reglamentaria del Estado, los cuales son los siguientes. La potestad reglamentaria corresponde al órgano legislativo, quien la delega en el organismo ejecutivo. La potestad reglamentaria es una consecuencia de la propia función ejecutiva. Otro es ordenanzas jurídicas y ordenanzas administrativas. Y por último sería un poder necesario para la administración. En esta teoría encontramos un principio de que jamás van a dictarse normas reglamentarias que incidan negativamente sobre la esfera jurídica de los ciudadanos, o sea, las normas deben ser favorables a los ciudadanos y es más cuando hablamos en materia laboral. La diferencia entre ley y reglamento podemos encontrar formalmente se diferencia en que la ley emana del organismo legislativo y el reglamento emana del organismo ejecutivo o entidades autónomas. La ley tiene vida independiente, el reglamento se ciñe a la ley y depende de ella. Tal es así, un reglamento no puede imponerse a la ley. La ley siempre será general, en cambio el reglamento tendrá su particularidad. La clasificación de los reglamentos podemos encontrar que son 5 y dentro de ello podemos hablar que reglamentos de ejecución, reglamentos administrativos o de organización y reglamentos autónomos o independientes. 4 reglamentos de necesidad. 5 reglamentos delegados o incorporados. Para ello podemos hablar de reglamentos de ejecución que corresponde al presidente de la República en ejercicio de la facultad reglamentaria de la Constitución Política de la República de Guatemala le atribuye para el escrito cumplimiento de las leyes. Los dos reglamentos administrativos o de organización son aquellos que emiten las organizaciones administrativas en general con el objeto de regular determinada actividad. 3. Reglamentos autónomos o independientes son aquellos reglamentos que son emitidos por entidades autónomas en ejercicio de sus facultades reglamentarias provenientes de la Constitución Política de la República o de sus leyes orgánicas. 4. Reglamentos de la necesidad. Son aquellos reglamentos que se emiten por la urgente necesidad de regular inmediatamente una situación. Y 5. Reglamentos delegados o incorporados. Podemos hablar que se originan en él atribuyendo a algún órgano estatal o de administración pública una cierta potestad para regular, es decir, que sirven para desarrollar la ley en forma práctica. En nuestro medio generalmente se emite para el desarrollo de las leyes tributarias. Origen. Podemos hablar que el origen, según la historia, se afirma que el derecho del trabajo nace conjuntamente con la revolución industrial, acontecimiento que obligan al empleador a emitir cuerpos normativos sobre la forma en que se prestaran los servicios personales en la empresa, lo que significa una serie de reglas escritas que señalan los deberes y obligaciones del operario, asimismo las obligaciones del patrono. Las causas justificativas. Una de las causas tenemos tenemos el desaparecimiento del corporativismo como un sistema de producción. Sobreviene el gran cambio del maquinismo y la llamada revolución industrial, donde surge el reglamento de taller como una necesidad y consecuencia de la concentración de trabajadores en la fábrica, donde el dueño ya no puede dirigir personalmente a sus subalternos y tiene que recurrir a órdenes y reglas escritas.
La creación y contenido del Reglamento Interior de Trabajo nos habla, la doctrina señala como los más importantes aspectos del contenido del Reglamento Interior de Trabajo, que son las siguientes: las normas técnicas, las normas administrativas, normas de seguridad e higiene, normas disciplinarias, normas especiales. También podemos hablar que la naturaleza jurídica, al hablar de la naturaleza jurídica del reglamento de trabajo, es necesario informarse de las teorías siguientes: teoría contractual, la del contrato de adhesión, la teoría legal o estatutaria, a los que en la actualidad se agrega la teoría moderna o contemporánea, los cuales centran su atención en los derechos del trabajador, así como también las obligaciones, que en este caso ya no solamente del trabajador, sino que también del empleador. Su regulación en Guatemala, directamente podemos hablar, según el Código de Trabajo, en su artículo 57, establece que corresponde al empleador la elaboración del reglamento interior de trabajo. Y para ello tenemos también el tema, los conflictos de trabajo. La terminología que podríamos encontrar acá sería: la palabra conflicto tiene su origen etimológico del latín conflictus, que a su vez tiene su origen en un confligere, que implica cambiar, luchar y emplear. De ahí entonces provienen los caracteres violentos que revistieron las primeras manifestaciones de lucha de clases. Ahora, el objeto y evolución de los conflictos. El objeto consiste en una ventaja material o en la restauración de la situación beneficiosa anterior. Esto se extiende desde reclamaciones corteses a protestas airreadas, canalizadas en gestiones directas, recurriendo a las asociaciones profesionales o por la vía judicial. La naturaleza jurídica. La sustantividad de los conflictos de trabajo deriva de la autonomía del derecho del trabajo. Además, tiene los conflictos de trabajo características propias que por sí mismas contribuyen a otorgarles una personalidad y fisionomía especiales. La definición de conflicto de trabajo podemos encontrar que son diferencias que se suscitan entre trabajadores y patronos con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las individuales colectivas de trabajo. Para ello podemos encontrar ciertas clasificaciones, y para ello hablamos conflictos obreros, patronales, sus variantes, el conflicto interobreros, intersindicales, entre trabajadores y sindicatos, entre sindicatos y el Estado. Tenemos para ello también el tema sistemas de resolución de los conflictos de trabajo. Para ello hablamos controversias y conflictos, que son discordias, desacuerdos de algunas partes. En este caso puede ser del trabajador, por lo tanto se necesita resolver entre el patrono y el interesado para mantener la buena relación. Vía directa. Esta manera es lo que prefieren los patronos, ya que se trata de arreglar la situación de manera individual para establecer convenios individuales de trabajo. No significa otra cosa que un contrato por adhesión del trabajador, obligado a aceptar las disposiciones unilateralmente fijadas por el patrono. Arreglos directos. En el caso del trabajo, en los artículos 374, 375 y 376, regula el procedimiento a seguir para resolver las diferencias que surjan entre empleadores y trabajadores por medio del arreglo directo. Es importante leer estos artículos para conocer específicamente el procedimiento que concreta los artículos mencionados. La conciliación. En los conflictos, para mí la conciliación sería el primer paso para arreglar la situación, ya que significa ponerse de acuerdo, armonizar los ánimos, los intereses a opiniones de las personas en discordia.
La mediación. El punto interior es más viable si hay acuerdos. Caso contrario, se recurre a las mediaciones, que significa la intervención de una tercera parte que ayuda a las partes opuestas a manejar, resolver la situación. Gracias.